Bendito sea el nombre del Señor, amén. ¿Cuánto le damos gracias al Señor por su gran amor, su bondad, su misericordia y su cuidado para con nosotros, amén? Amén. Esta hora vamos a orar, como siempre, inclinando nuestro rostro en una acción de reverencia a nuestro buen Dios, a respeto y humildad en nuestro corazón por nuestro Señor y por quien Él es por nosotros, ¿verdad? Amadísimo Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos acercamos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido por toda tu bondad, todo tu amor, todo tu cuidado. Tú has sido fiel con nosotros, has sido extremadamente, Señor, bueno. Hoy te pedimos, Padre, que a través de tu palabra, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo, tú nos edifiques, tú nos equipes, tú nos despiertes y nos apasiones cada día, Señor, por tu palabra. Que podamos poner por obra este mensaje, Señor. Ayúdanos a reflexionar, a meditar en tus caminos y en nuestra actitud, Señor. Yo te lo pido que en el nombre de Jesús cada día tú formes nuestros pensamientos y sean cambiados para la gloria y la honra de tu nombre. Queremos conocerte, Señor, cada día. Revélate, Señor, a nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en nuestra oración. Gracias por el enorme privilegio, Señor, que nos das de poder adorarte, de poder exaltarte, Señor, y estar aquí. Nos has cautivado, Señor, nos has apasionado en tu amor, Señor. No podemos vivir sin ti, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestro corazón. Aquí estamos deleitándonos, Señor, de tu presencia y de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. El Señor bendiga grandemente a su pueblo en todas las partes del mundo. Amén. A esta hora quiero compartir este tema, lo he titulado acerca de la doncella. Y quizás quiero hablar de muchas como etapas o actitudes que la doncella del Señor debe tener. En la Biblia vemos muchas doncellas y a través de ella podemos encontrar un reflejo de lo que la iglesia debería de ser. Cuando nosotros miramos algunos significados de doncella, nos dicen que la doncella quiere decir es una virgen. Entonces la iglesia es una doncella, se supone la iglesia debe ser virgen. Es la novia del Cordero, la novia del Señor Jesucristo. Debe estar separada. Es alguien soltera, cuando se habla de una persona doncella, es una joven. Todo esto tiene tantas cosas que nosotros podríamos ver y solo estos 5 puntos podría ser incluso un tema en el cual nosotros podríamos ir viendo. Incluso que cuando dice que la doncella es una joven, porque la Biblia dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, Él viene por una iglesia que se mantiene rejuvenecida en Él y no que se ha envejecido. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos ver en estos significados de la palabra. Pero es bien interesante, yo estuve viendo, hay muchos versículos por ver y quizás vamos a estar tal vez compartiendo unos más acerca de esas etapas o actitudes que la doncella debería tener. Estaba viendo que, por ejemplo, a Esther le dan 7 doncellas, pero cuando uno mira en pasajes anteriores a Abigail, creo que ella tiene 5 doncellas a su cargo. Y la esposa Rebeca, la esposa de Isaac, ella cuando se va también se va con sus doncellas. Bien interesante, ¿verdad? Que todas ellas tenían doncellas también a su cargo y que ellas eran doncellas también, ¿verdad? Esther es una doncella que se presenta ante el rey Asuero y ahí hay muchas cosas bien hermosas de poder ver un reflejo en la iglesia en cada una de ellas. Entonces bien precioso el poderle poner un detalle a esta enseñanza tan linda acerca de cómo la iglesia debe tener esa actitud todavía de ser una doncella delante del Señor. Entonces en la Biblia vemos plasmadas algunas cosas que las doncellas hicieron y que podemos ver es un reflejo para la iglesia en este tiempo. Y quiero que miremos el primero, lo vamos a encontrar aquí en Génesis 24:16. El primero que puse yo, no tal vez en orden como aparece en la Biblia, pero sí de un extracto de lo que quiero esta noche poder ministrar con la ayuda del Señor y que el Espíritu Santo me ayude a expresarme lo que veo en las Escrituras. Entonces dice en Génesis 24:16,
y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces, cuando estamos viendo el primer punto que yo veo acá, que la doncella es una mujer muy hermosa y virgen. Está hablando de dos cosas que la iglesia debe tener. La iglesia debe tener hermosura. Nosotros sabemos que el Señor nos habla de una belleza, de una hermosura más allá del aspecto físico. Cuando nosotros miramos el apóstol Pedro dice que la mujer tenga ciertos atavíos y empieza a dar las actitudes o características de lo cual puede hacer a una persona hermosa. Nosotros lamentablemente hemos sido formados en una sociedad donde dan cierto modelo de lo que debe ser una persona hermosa, ¿verdad? Y entonces hay estereotipos. Las personas miran a las modelos y normalmente dicen ella es hermosa, pero ven tal vez a otras personas y dicen, bueno, ella no es hermosa, y empezamos nosotros a ver por el aspecto físico solamente quién puede ser una persona hermosa. Pero cuando nosotros miramos en el sentido espiritual, la hermosura va más allá, porque cuando ya empezamos a ver el corazón, entonces eso puede ser lo hermoso de una persona. Hay personas que si lo miramos de esta manera y hablando físicamente de lo que nos han enseñado, ¿verdad? Que es una persona bella o hermosa, quizás hay una persona que la catalogan que su aspecto físico no lo puede ser, pero hay una hermosura en su corazón extraordinaria que la persona tal vez agraciada por fuera no lo tiene. Entonces, ¿qué es la belleza en sí delante del Señor? Yo creo que Dios valora más esa belleza que hay en el corazón que antes pues en lo natural o en lo externo. De hecho, cuando Samuel va a ungir, él no sabe todavía quién es, pero cuando llega a la casa de Elí, dice que él mira al hijo de Elí, lo ve grande, lo ve fuerte y posiblemente parecido, y él dice ahí el ungido de Jehová, mas el Señor le dijo, él no es. Es otro, y le muestra a David, un niño, ¿verdad? Y él lo unge como rey. Hay muchas cosas que nosotros debemos aprender acerca de la hermosura, qué cosas hacen a la iglesia hermosa, y esa es la que debe de tener la doncella, esa hermosura que Dios quiere, y es la que nosotros debemos de tener. Qué hermosura hay en tu corazón, cuán hermosa, cuán hermoso estás en tu corazón, o hermosa como figura de doncella, como iglesia delante de Dios. Hay iglesias que están muy hermosas delante de Dios, pero hay iglesias que no se están preparando para presentarse delante del rey. Imagínense la preparación que tuvo la reina Esther. Hay por lo menos 3 cosas. Dice que tuvo 6 meses en mirra, 6 meses en óleo, y fueron total 12 meses, y dice con otros cosméticos para las doncellas, para las mujeres, y una preparación antes de presentarse al rey. Ellas tuvieron un tratamiento en su vida y para presentarla delante del Señor. Entonces imagínense, el Señor está teniendo también ese cuidado para con la doncella, para con la iglesia, la está ataviando, la está preparando a través de sus eunucos, que son pues los ministros, y el Espíritu Santo en los ministros, a fin de adornar a la doncella y presentarla hermosa delante de Dios. O sea, qué hermosura que Dios quiere encontrar en nuestro corazón, y creo que ahí podríamos ir viendo más adelante también qué hermosura es la que Dios espera encontrar de la iglesia. Pero cuando nosotros miramos esa palabra aspecto, dice que era de un aspecto muy hermoso. Cuando uno mira la palabra aspecto, quiere decir apariencia, quiere decir estatura, quiere decir rostro. Todo esto es hermoso para con el Señor en la sierva, en la doncella, en la iglesia del Cordero. Entonces nosotros tenemos que cuidar todo ello en el nombre de Jesús, internamente, y pues si lo hablamos de una manera externamente, pues también debe ser cuidada esa apariencia que debemos de presentar como iglesia ante el Señor, ese rostro que nosotros debemos de tener. Pero interesantemente dice que esa palabra aspecto quiere decir estatura, y la iglesia debe de tener entonces una estatura ¿qué?
hermosa, debe de ir creciendo en su estatura delante del Señor. Tiene que crecer, la iglesia tiene que crecer, tiene que llegar a un estado de madurez en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Luego dice esa palabra hermosa o hermoso que aparece, una palabra muy amplia, todo en el Hebreo 28:96. Y fíjense que la palabra hermosura tiene una relación, un significado, y dice alegría. Alegría. La doncella tiene que tener un aspecto hermoso, es decir, la doncella tiene que estar ¿qué? Alegre. La iglesia debe caracterizarse por ser una doncella alegre delante de Dios. Esa alegría, ese gozo que nosotros tenemos, hermano, debe ser constante, debe ser en todo tiempo, alegrarnos en el Señor. La gente y el mundo allá debe de verle el aspecto a la doncella, que hay gozo y hay alegría en el corazón. Yo siempre he dicho, ¿cómo pues nos vamos a volver una tierra deseable, como dice en Malaquías capítulo 3, si no hay en nosotros nada atractivo hasta cierto punto que la gente quiera en nosotros? Pero cuando la gente ve en la vida de un creyente, un nacido de nuevo, ese gozo, esa alegría, le entra a veces curiosidad de por qué hay alegría y gozo, por qué todo el tiempo estás riendo, por qué todo el tiempo tenés ese rostro, y yo no entiendo, y ahí es donde se abren las puertas para hablarle acerca de por qué estamos alegres, por qué estamos contentos, porque tenemos vida eterna, porque Jesucristo murió por nuestros pecados, nos limpió. Hermano, hay tantas razones para tener gozo y alegría en nuestro corazón. Así que Satanás no nos amargue, no nos robe ese gozo, esa alegría y esa tristeza que debe de caracterizar a la iglesia. Entonces, esa palabra hermoso quiere decir alegre y también quiere decir contento. Debemos de estar contentos. El apóstol Pablo le ministra a la iglesia, precisamente al pueblo de Dios, dice: contentos con lo que tenéis. Debemos de estar contentos con lo que tenemos. Nada trajimos al mundo, nada nos podemos llevar. Y luego él empieza a ministrar, porque el que quiere enriquecerse va a caer en una trampa, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, sino el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces la iglesia, una de las cosas que debe tener, que la va a caracterizar como una doncella hermosa, es estar contenta con lo que su Señor le está dando. Aleluya. Pero la iglesia que no está contenta con ello empieza a caer en amor al dinero, e ir en pos del dinero. Entonces los ministros ya empiezan a buscar ese tipo de riqueza y quieren enriquecer a la iglesia de una manera que Dios no quiere, que no es la que Dios le agrada. Porque Dios le termina recriminando a una iglesia en Apocalipsis, diciéndole: tú dices que has enriquecido, que no te hace falta nada, pero yo te digo que eres una ciega, una desventurada, estás desnuda delante de mí. Yo te aconsejo que compres oro refinado, que eches colirio a tus ojos, para que puedas ver tu condición, porque esa no es la hermosura que Dios quiere. Hay otro tipo de riqueza que Dios quiere para con nosotros, y de esa hermosura debe estar ataviada la doncella del Señor. Entonces, amados hermanos, debemos de estar contentos con lo que Dios nos está dando. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es lleno de misericordia y nos ha proveído y bendecido de maneras muy preciosas. Entonces, ¿qué debe haber en nuestro corazón? Alegría, contentamiento. Ya dejemos de estar reprochando y insatisfechos por un montón de cosas, porque hay gente que tiene tantas bendiciones de Dios, pero nunca está contenta, nunca está contento. Hay una insatisfacción en su corazón, y el próximo paso en una grada que va hacia abajo, va descendiendo, es que se vuelve malagradecido. Yo siempre he dicho y he entendido que el que no es agradecido con lo que tiene se vuelve malagradecido, porque empieza a ver lo que no tiene, quiere lo que no tiene, desea lo que no tiene y se olvida de lo que tiene. Entonces se vuelve un mal agradecido. ¿Cuánta persona no hay mal agradecida? ¿Cuánta gente no está mal agradecido en su corazón? No está contento, no está alegre en las bendiciones que Dios le ha dado. Hermanos, si tenemos salud, deberíamos estar contentos. Amén. Hace tiempo, y ustedes pueden darse cuenta, pero hace mucho tiempo salía un rótulo, un pensamiento donde decía lo que el dinero no puede comprar. Y decía: el dinero puede comprar una cama. Tú puedes comprar una cama, qué sé yo, la más cara que donde tal vez tú solo pones tu cuerpo y sientes algo bien rico, y dice: puedes comprar la cama, pero no puedes comprar el sueño.
Puede estar en la cama más cara del mundo, dando vueltas de un lado para el otro, porque hay afán en tu corazón, hay preocupación y hay desespero. Entonces no puedes comprar el sueño por mucho dinero que tengas. Decía, puedes comprar compañía, porque la gente que tiene dinero se puede rodear de mucha compañía, pero no está rodeado de verdaderos amigos. La amistad no la puedes comprar. Entonces hay tantas cosas que Dios nos ha dado de una manera preciosa que el dinero no puede comprar. Nos ha dado salud y con eso no podemos comprar nosotros comprarlo con dinero. Nos ha dado paz, nos ha dado tantas cosas, por lo cual la iglesia, la doncella, debe tener un aspecto hermoso y decir, estar contento con su Señor, estar contenta con su Señor. Quiere decir esa palabra también hermoso, amigablemente. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Debemos de pedirle al Señor que la congregación, la doncella, se pueda caracterizar por ser amigos. Amigos, que haya amistad entre nosotros. Es una forma muy preciosa cuando nosotros encontramos esa amistad en este caminar con el Señor. Nos damos cuenta de la bendición que es tener un amigo. Proverbio lo dice, que es mejor tener un amigo cerca que un hermano lejos, y que hay mejores amigos que son incluso mejores que un hermano. Entonces ese tipo de amistad debemos de fomentar. Pero la Biblia dice, tú quieres un amigo, pues muéstrate amigo, porque ese pensamiento, y quiero en el nombre de Jesús que sea desarraigado, como hoy bien decía Steve, cosas que sean desarraigadas. Ese pensamiento que muchos han dicho, amigos, solo Dios, ese no es un pensamiento de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Dios ha levantado en esta tierra gente que va a demostrar su amistad, y nosotros debemos de fomentarla, de cuidar también una amistad en el nombre de Jesús. Un amigo vale más que el oro y que la plata. Entonces debe de haber un aspecto hermoso entre la iglesia, demostrando esa amistad entre nosotros, siendo también amigos, y nos habla acerca de la misericordia. Entonces miren, la hermosura que Dios ve es una iglesia que tenga misericordia. Jesús dijo, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dios quiere que la doncella, que su iglesia, su doncella tenga misericordia. Que cuando nosotros miremos a alguien que ha pecado, actuemos como dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, verso 1. Vosotros que sois espirituales, restaurar con espíritu mansedumbre a aquel que ha pecado, considerándote a ti mismo, no sea que seas tú el próximo en pecar. Entonces Dios quiere que haya una iglesia llena de misericordia, llena de amor para con aquel que se ha arrepentido. No está hablando acerca de fomentar o abrazar el pecado como que nada importa, no, eso debe ser corregible, sino de tener misericordia con aquellos que han fallado, han pecado, sabiendo que Dios puede perdonar y puede restaurar. Eso es lo que Dios quiere, que la iglesia extienda ese báculo que el rey también le extendió a aquella doncella, era el báculo de la misericordia. Dios quiere que tengamos misericordia así como Él es misericordioso. Esos hacen aspectos que hacen a la iglesia hermosa delante de Dios. Entonces aquí esta doncella era de aspecto muy hermoso, y era, ¿qué dice? Virgen. Entonces, cuando nosotros miramos, eso era lo que Pablo le decía a la iglesia en 2 Corintios capítulo 11, verso 2, palabra es para todos. Mire, dice el apóstol Pablo, me preocupo por ustedes, tal como lo hace Dios. Wow, miren la preocupación que tenía Pablo. Una preocupación como la que Dios tenía en su corazón, o tiene por su amada. Dios está preocupado por la amada, no una preocupación como la que nosotros experimentamos, sino el deseo de que ella esté bien, que no se enreden cosas que la contaminen. Y dice, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, Cristo. A Él quiero presentarlos como una virgen pura. Eso es lo que el apóstol Pablo anhelaba, presentar a la iglesia, a los corintios, porque a ellos les está hablando en ese momento, pero lo dejó escrito para todos nosotros también, que la iglesia sea una iglesia que pura y se pueda presentar de esta manera delante de Dios como una virgen pura. Recordemos, Génesis 24, 16 dice, la doncella era hermosa y era virgen. Y aquí Pablo está diciendo el anhelo y la preocupación que tiene por presentar a la iglesia como una virgen pura hacia Dios. Pero cuando nosotros miramos en la Biblia, el lenguaje sencillo, el mismo pasaje nos va a aclarar un poco más lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes.
Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Aquí esta palabra entonces ya nos está ampliando un poco más lo que el apóstol Pablo quiere. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura a él. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está ministrando a la iglesia y diciéndole? Iglesia, tú eres una doncella, tú debes de permanecer fiel a Cristo. Debe de haber fidelidad a tu Señor. No debes de ser infiel. Debes de permanecer fiel a tu Señor como una novia comprometida para casarse. Una novia que ha sido comprometida no puede estar riendo con cualquiera, no puede andar saliendo con cualquiera solas, porque se debe a alguien, aquel con el cual tiene un compromiso. De la misma manera, la iglesia tiene un compromiso para matrimonio con el Cordero de Dios y tiene que tener su mirada en el Cordero de Dios y no puede estar viendo a otros o otras cosas que lo desvíen de la fidelidad que hay en su corazón hacia el Señor y que debe de haber. Esa es la pureza que debe de haber en la iglesia hoy en día. La doncella debe de ser virgen, fiel, pura para el Señor, que se guarda para el Señor, fiel a su prometido. Cuando nosotros miramos algunas cosas, y le quiero leer el pasaje, el tercer pasaje, el verso 3, el verso 4 de ahí mismo, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, mire lo que dice el apóstol Pablo. Aquí está comparando a la iglesia, diciéndole: te quiero presentar como una iglesia pura, una iglesia virgen, una iglesia fiel, con aquel que se comprometió, que es Cristo Jesús. Ahora le empieza a decir en el verso 3, Palabra de Dios para Todos: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Ustedes toleran a los que les dan un mensaje sobre Jesús distinto al que les hemos anunciado. Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente al espíritu que ya recibieron, y también están dispuestos a recibir unas buenas noticias distintas a las que nosotros les enseñamos. Si son pacientes con ellos, entonces también sean pacientes conmigo. Entonces, en otra versión dice el apóstol Pablo: temo que así como la serpiente desvió los sentidos de Eva, los contaminó, también vuestra sincera fidelidad de seguir a Cristo sea contaminada, que ustedes también se estén desviando. Ese es mi temor, que ustedes se estén desviando, que ya no sean una virgen fiel a Dios, sino que se están desviando. Entonces él está comparando que la iglesia, cuando se desvía de la enseñanza del Señor Jesucristo, se está volviendo infiel a su prometido, porque le empieza a decir: los sentidos de ustedes se están extraviando de la sincera fidelidad a Dios que debe de haber. Y así como la serpiente engañó a Eva, ustedes también están siendo engañados. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto estaba tolerando otras enseñanzas. Les dice: ustedes están tolerando un mensaje distinto de Jesús. Lo primero que estaban haciendo era tolerar un mensaje distinto de Jesús. Entonces la iglesia, si quiere ser fiel para con Dios, no debe de tolerar un mensaje distinto acerca de Jesús. ¿Queremos ser fieles? No toleremos mensajes distintos acerca de Jesús. Cuando empezamos a oír un mensaje distinto del que las Escrituras nos hablan acerca de Jesús, debemos desechar y no tolerarlo en nuestro corazón. Porque, hermano, hay tanta gente que desvirtúa la enseñanza de Jesús y la enseñanza acerca de Jesús, y que la iglesia a veces lo está tolerando, lo está recibiendo. Hace años yo miraba un rótulo allá en Guatemala y decía: ¿sabías que Jesús era mujer? Y empieza a decir un versículo bíblico, porque debía de presentar, creo que la corderita, algo así, como le dice corderita. Entonces sabías que Jesús era mujer. Imagínense una enseñanza así. Y hay gente que lo tolera. Les han presentado un Jesús distinto. Y eso debemos de tener nosotros mucho cuidado. ¿Qué Jesús es el que otros creen? ¿Será el Jesús que nosotros predicamos o será otro Jesús?
Porque cuando ya lo empezamos a ver a la luz de la palabra, muchos tienen un Jesús distinto, tremendo. Hace un tiempo leía yo acerca de el Jesús distinto que tienen algunas otras personas. Estaba él hablando con un amigo, su amigo, el musulmán y el cristiano, y estaban reunidos en la casa de un amigo. Y entonces el musulmán empezó a decir, dijo él, yo admiro a Jesús, dijo él. Yo amo a Jesús, yo tengo un amor por Jesús. Jesús es un profeta, porque según el Corán, Jesús es un profeta. Es un gran hombre, un maestro tremendo, extraordinario. Y yo tengo un amor y un respeto por Jesús. Es tremendo, es un hombre tremendo de Dios. Entonces él, ya cuando empezó a tocar ese tema, le dijo, pero mira, bueno, yo quiero ver si es el Jesús que yo predico, que yo conozco. Sí, le dijo, es el Jesús de la Biblia. Y empezó. Bueno, le digo, mira, tú y yo tenemos un amigo en común, le dijo. Y le digo el nombre de su amigo, ¿verdad? Es un amigo que tú y yo conocemos, es el amigo mío, ok. Si yo te empezara a decir a ti que mi amigo mide 1,80, ¿qué dirías? Y el musulmán se rió y le digo, no, nuestro amigo mide 1,50, él es bajito. ¿Qué te diría si él tiene ojos azules? No, digo, no tiene ojos azules. Y le empezó a dar otras descripciones. Entonces el que yo te estoy describiendo es otro. Digo que es el mismo, pero es otro ya cuando empiezo a verlo, porque tú lo conoces. Ahora bien, te voy a describir al Jesús que yo conozco. Jesús nunca pecó. Jesús es Dios. Jesús resucitó. Jesús, y empezó, le dijo, ¿tú crees eso? Y él le dijo, no, le dijo. Yo creo que él es un profeta. Entonces no es el Jesús que yo creo, al cual tú dices creer. Tienes a otro Jesús. Los testigos de Jehová tienen otro Jesús. Dicen que es un ángel. No es Jesús, el cual nosotros creemos, que no tiene principio ni fin. Que las escrituras hablan que le fue preparado un cuerpo, pero él dice, dame la gloria que yo tenía antes de venir a este mundo. Habla de la preexistencia de Cristo. El verbo se hizo carne, pero él dijo, el Padre y yo uno somos. No es el mismo Jesús que muchos creen. Entonces la iglesia empieza a ser infiel cuando empieza a recibir una enseñanza distinta acerca de quién es Jesús. Por eso tengamos cuidado. ¿Quién es Jesús? ¿En quién hemos creído? ¿Quién es nuestro Jesús? ¿Quién es nuestro Yeshua? ¿Quién es el Mesías? Los corintios estaban enseñando y tolerando, tolerando un mensaje distinto de Jesús, dice. Luego dice, aceptan un espíritu diferente. Estaban aceptando un espíritu diferente. Hoy, en muchas congregaciones, se ha introducido un espíritu diferente al Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Porque la iglesia dejó de ser fiel, parte de ella está en impurezas en su vida, en infidelidad para con su prometido, y está con otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Y dicen, están dispuestos a recibir otro evangelio. Amados hermanos, nosotros como hijos de Dios, como la iglesia del Señor que Él compró con su sangre, debemos de permanecer puros, vírgenes delante de Dios. Este tipo de pureza es que Dios quiere que tengamos. Que cuidemos todos estos aspectos y que nuestros sentidos no sean contaminados, así como lo hizo la serpiente con Eva, de la sincera fidelidad de Cristo. La iglesia debe de cuidarse y debe de ser una iglesia hermosa, pero también una iglesia pura, una hermosa virgen delante de Dios, que no se está contaminando con enseñanzas que no son de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le decía a aquel ministro, a Timoteo, por eso cuídate y cuida la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú y a los que te escuchan. Cuídate tú, cuida la doctrina. Porque en un momento de descuido, Satanás se puede meter de una manera astuta y desviar los sentidos de muchos. Por eso debemos de estar permaneciendo, el escrito está, buscando y leyendo la palabra, corroborando si el mensaje que nos están dando va conforme a las escrituras. Si no, deséchalo, porque si no, va a venir una contaminación y entonces la iglesia en su gran parte va a empezar a cometer infidelidad para con Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser una iglesia que permanezca en pureza para con Dios. Amén. Amén. Por eso es que dice la palabra del Señor,
el apóstol Pedro, desead como niños la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis. ¿Cómo tiene que ser la leche espiritual? No adulterada. No debe ser adulterada, debe ser una leche pura de las Escrituras para que produzca en nosotros crecimiento. Entonces, tengamos cuidado ya con esa leche adulterada que muchos están dando de beber. Pero que Dios reprenda al diablo y nuestros sentidos sean despiertos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hemos visto ya aquí dos cosas, que tiene que ser la doncella hermosa y virgen. Este es los 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Y Esther agradó al rey porque quedó en lugar de Vasti. Entonces, ¿cómo debe ser la doncella? ¿Qué tiene que tener la doncella? Debe de agradar al rey. Debe ser agradable al rey. Entonces, hermanos, miren, solamente acá algunas cositas que podamos nosotros analizar, pero ¿qué cosas le agradan a Dios? La fe es una de ellas. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué le agrada al rey? Fe. ¿Qué tiene que tener la iglesia? Fe. Hermanos, debemos de nosotros alimentar la fe, cuidar la fe, entender qué es fe, cada día más, que Dios nos ayude y más adelante con la ayuda del Señor ir buscando más, equipándonos más, informándonos más acerca de qué es la fe. ¿Qué es la fe? Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Esa es parte de la fe. Pero cuando nosotros miramos, hay muchos tipos de fe, porque hay una fe perseverante. Es una fe perseverante que continúa creyendo y que se esfuerza. Y hay otra fe, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces debemos de analizar ese tipo de fe que nosotros debemos de tener en nuestro corazón y ir conociendo cada vez, porque esa fe le agrada a Dios. A Dios le agrada que tengamos fe. Bienaventurado todo aquel que cree sin haber visto, le dijo el Señor a Tomás. Sé pues creyente y no un incrédulo. Entonces, hermano, la iglesia necesita tener fe en la palabra de Dios, en sus promesas, y que Dios saque toda duda de nuestro corazón. Entonces, cuando la iglesia empieza a dudar, ya no está agradando a Dios. Es pues la fe lo que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, entonces lo que le agrada es la fe. Rápidamente, ¿qué otra cosa le agrada al Señor? La ofrenda. Cuando nosotros miramos en Génesis 4:4 dice, y le agradó a Dios la ofrenda que le entregó Abel, no así la de Caín. Sin embargo, cuando miran en ese pasaje dice, Dios miró a Abel y su ofrenda. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ver cómo nos acercamos al Señor cuando estamos entregando las ofrendas, porque es un momento donde a Dios le agrada la manera en la que nosotros la entregamos. Cuando alguien la entrega de la manera incorrecta, entonces lo que hay es un desagrado para Dios y no un agrado. Hay que tener cuidado en ese tiempo incluso de las ofrendas. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo nos acercamos delante de Dios? ¿Cómo eran los hijos de Elí? ¿Y por qué el Señor los quería? Procuraba quitarles la vida. Y les quitó la vida cuando el arca del pacto se llevaron los filisteos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ellos menospreciaban las ofrendas. Por eso nos tomamos un tiempito para enseñar ese tiempo de darle a Dios. Porque es una forma, si es correcta, le va a agradar a Dios. Entonces, pregunto, ¿será, hermano, que todas las personas en la congregación, en el momento de darle al Señor, le es agradable lo que le están dando? No todos. Entonces cuidémonos, porque nosotros somos parte de la doncella que debe de agradar a Dios en el momento de ofrendar. ¿Qué le agrada a Dios? Pedir sabiduría. ¿Se recuerdan en 1 Reyes 3:10? Y esto le agradó a Dios,
que Salomón pidiera sabiduría. Son cosas que la iglesia debe de tener para agradar al rey. Pidámosle sabiduría. Santiago 1:5, el que es falto de sabiduría, pídala y él la dará abundantemente y sin reproche. Pidamos sabiduría. Amén. Cuando uno mira en 1 Reyes 19, dice que a Dios también le agrada la conducta. En esta versión ustedes pueden leer y dice que al Señor le agradó la conducta de David, está hablando acá. Entonces, ¿qué le agrada al Señor? La forma en la que nosotros nos conducimos. Le agrada al Señor que la iglesia se conduzca de tal manera que le sea grato al Señor. Amén. Amén. ¿Qué otra cosa le agrada al Señor? La obediencia. ¿Saben cómo lo dice en la Biblia de lenguaje sencillo? Ahí en Hebreos 11:5, se los voy a leer. Dice, Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice, antes de que no fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Entonces, amados hermanos, ¿quién es la que se va? ¿Quién es la que se va en el rato? ¿Quién es la que el Señor se la lleva? La doncella que es obediente a Dios es la que se va. Aleluya. ¿Qué va a pasar con el desobediente? Ese se queda. Entonces, amados hermanos, la iglesia necesita tener obediencia en su corazón. Y como decía alguien, muy cierto, cada vez que iba a venir un juicio, el Señor siempre envió la liberación o el rescate de alguien. Enoc fue llevado. Y al tiempo, ¿qué fue lo que vino? El diluvio. Sí. Entonces, ¿a quién representa Enoc? A la iglesia que se va. ¿Y quién representa a Enoc, como decía un ministro? A Israel, que se ha de quedar en ese tiempo, porque ellos van a pasar la tribulación. La iglesia no. Antes de que saliera, que cayera juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó con Lot? Salió. Él salió. Entonces, amados hermanos, seamos obedientes para con Dios. Amén. Pidámosle al Señor Padre perdón si he sido desobediente. Si yo he desobedecido, y lo más seguro que he desobedecido en tantas cosas, perdóname. Yo quiero ser obediente a ti. La doncella debe de agradar al rey. Y al rey lo que le agrada, por lo menos aquí hay 5 cosas. Hay otras que debemos de examinar con la ayuda de Dios. ¿Qué le agrada al rey? Amados hermanos, aún nosotros, ¿verdad? Digamos, en la familia, la esposa, ¿acaso no hace aquello que le agrada al esposo? Si al esposo le agrada cierta comida, ¿acaso ella no se lo prepara a veces para complacerlo y deleitarlo? Claro que sí. Y si el esposo sabe que hay algo que le agrada a la esposa y también lo hace, ¿acaso no es algo hermoso entre nosotros? El poder agradar, entonces debe ser hermoso entre nosotros el buscar agradar a Dios. La iglesia, la doncella agrada al rey. Amén. Amén. Vamos a ir avanzando hasta otro. Miren. Dice Génesis 24:11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Entonces, cuando ustedes miran acá, Rebeca, ¿verdad? Es la doncella que recibe al siervo de Abraham. Pero ¿qué es lo que hace esta mujer? Le da de beber a los camellos. Amados hermanos, cuando nosotros miramos acá, hay algo bien importante que debemos de analizar. Y miren pues, dice que en los tiempos, en aquellos tiempos, ahí en todo ese lugar, en Medio Oriente, la hospitalidad exigía dar agua a un extraño sediento. O sea, eso era una costumbre en aquel tiempo. Había un extranjero, entonces alguien tenía que darle agua. Por eso ustedes miran de que hay varios pasajes donde, por ejemplo, Abraham, creo que hay uno donde recibe un siervo y él paga por él, porque él se vuelve como responsable de ese siervo en ese momento. Abraham dice que está en su tienda y mira a 3 personas caminar. ¿Y qué hace? Por favor, no se vayan de largo, coman, vengan, y manda a matar un cabrito. No sabía él que era el Señor el que lo estaba visitando.
Y entonces él comparte una comida, les da de beber, porque eso era algo normal. Por eso es que dice la Biblia que vosotros sin sabéis habéis hospedado ángeles. Era una costumbre, ¿verdad?, de ver al extranjero y poderle tal vez dar un techo, darle de beber que tenían aquellas personas. Entonces esto de poder hacerlo era algo que tal vez una hospitalidad que se exigía en aquel tiempo era lo normal. Pero dice, lo que no era normal era darle de beber a la bestia, a los animales que andaban con ellos. O sea, mi compromiso era con él, mas no con sus animales. Entonces cuando nosotros miramos acá a Rebeca, esta doncella lo que tiene es bondad y servicio. Tiene bondad y servicio. Es una persona bondadosa, le da de beber a él, pero no solo a él, sino también a sus animales. Cuando yo miro esto, es una mujer que demostraba bondad y servicio, que demostraba la mía extra. Ella hizo algo más de lo normal. No solo le dio de beber al extranjero, sino que ahora le da de beber a los camellos. Eso es hacer algo más de lo que te están pidiendo. Eso es ir a la mía extra, como el Señor Jesucristo lo dijo. Entonces la iglesia debe de tener esa actitud en su corazón, de ser bondadosa y de hacer más de lo que le dicen. Porque si la iglesia no hace más de lo que le dicen, se vuelve un siervo inútil. Se vuelve una sierva inútil. Eso fue lo que dijo el Señor. Aquel siervo que regresa del campo de sembrar la tierra, de cuidar el ganado, regresa y le sirve a su Señor. Y luego dice, su Señor le dirá, siervo inútil, lo que tenías que hacer hiciste, no hiciste nada más. Entonces la iglesia no debe de caer en esa categoría. Cuando nosotros miramos ahí en Mateo 5:41, que el Señor Jesucristo está hablando acerca de llevar la mía extra, nosotros podemos entender algunas cosas. La primera mía era obligada. Los romanos podían obligar a alguien a llevar cierta carga, era obligación, y decía, si te obliga a llevar una mía, es una obligación que te podían poner a llevar una mía. Pero la otra mía no era obligada, la otra mía era voluntaria, la cual tenía que salir de tu corazón. Esto nos deja ver muchas cosas en nuestra vida de cómo debe de ser la iglesia. Pero yo venía un pensamiento en mi corazón y decía, la primera mía evidencia tu capacidad. Pero la segunda mía lo que evidencia es tu utilidad. Porque en la parábola del siervo inútil, ¿acaso él no fue capaz de cuidar el campo? ¿No fue capaz de cuidar, de sembrar en el campo, de cuidar el ganado y atender a su Señor? Sí fue capaz de eso. Pero ya no era útil para algo más. Entonces la mía extra va a ser más a él lo que te piden evidencia. Entonces tu capacidad y tu utilidad. ¿Capaces hay un montón o no? Un montón de gente capaz de hacer esto y el otro, pero a veces ya no son útiles en otras cosas. La iglesia debe ser capaz y debe de ser útil, reflejado en la bondad y en el servicio que debe de tener. No podemos, hermano, hacer solo lo que estamos. Yo ya hice mi compromiso y ahí hay cada quien que mire, yo ya cumplí. ¿Ustedes creen que la iglesia debe ser así? La iglesia no debe ser así. La iglesia debe ser bondadosa y útil, estar dispuesta a dar de beber al sediento y hacer más allá de eso todavía. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia no solo debe de presentar el evangelio, compartir la palabra, sino en su momento visitar. O sea, debemos de hacer todo ello. Viene alguien a la iglesia, lo recibimos. Imaginémonos Rebeca, ¿verdad? Viene alguien sediento, ¿qué hacemos? Bienvenido, Dios le bendiga, lo atendemos, ¿sí o no? Sí. ¿Y después de eso qué? ¿Lo dejamos? No, debemos de hacer la mía extra, llamar, buscar, tratar de afirmarlos en Cristo Jesús. Amén. La obra la hace el Espíritu Santo, pero ¿por medio de quién? Por medio de cada uno de nosotros. Sí. Entonces, si la iglesia actuara así en todo el mundo, hermano, ¿cuántas cosas no alcanzaríamos? Pero que Dios nos ayude y nos despierte. Sí, amén. Hacer como esa iglesia. Imagínense darle de beber a esos camellos. ¿Cuánta agua no bebe un camello? Sí. ¿Saben a veces qué representa eso? Miren, pues, yo como lo miro yo. Ahorita los ministros estamos compartiendo, dando palabra, ¿verdad? Y ustedes están recibiendo y recibiendo. Pero va a llegar un momento en que tal vez están a decir, bueno, mira hermano, tengo aquí a 5 personas, por favor, quiero que empieces a compartir una palabra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? No, hermanos, ya mucho tiempo yo vengo a recibir y ahora te resulta que otro día para dar. ¿Qué vas a hacer?
Va que cuesta, pero tenemos que hacerlo con la ayuda de Dios, porque dad de gracia lo que de gracia recibiste. Y cuando tú empiezas a enseñar y a dar lo que Dios te ha dado, sigues aprendiendo, sigues siendo edificado, sigues siendo bendecido y empiezas a captar incluso cosas que antes tal vez no habías captado. Entonces la iglesia debe ser así, debe estar dispuesta a dar de beber a todo sediento. Amén. Aleluya. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Amén. Tal vez un pensamiento que viene a mí, una historia que le he contado varias veces, pero me gusta mucho. Bueno, todas las historias que también he oído, la palabra y todo es lindo, pero tal vez yo lo veo una mujer así, al estilo Rebeca. Imagínense una mujer al estilo Rebeca que tenga un hombre. ¡Wow! Ese hombre tiene algo más precioso y más valioso que cualquier perla de este mundo. Es invaluable. Pero yo escuché este testimonio. De Guatemala se vino un varón para acá, a Estados Unidos, a trabajar. Su meta era venir a trabajar bien duro y su anhelo era enviar todo lo que pudiera, porque allá en su pueblo quería abrir una tienda, una barrotería. Entonces él se vino muchos años aquí a trabajar muy fuertemente. Y con ese anhelo de su corazón, de lo que quería, se enfocó y estuvo mandando su dinero. Después de varios años, él llama a su esposa y le dice, mira, yo me regreso y ya con lo que hemos juntado vamos a poder vivir y estar bien. Y ella le dice, sí, mi amor, vente. Entonces él se regresa. Cuando él se regresa, le dice, mi amorcito, le dice, mira, yo quiero que con el dinero que te he enviado por años, compremos una casa, le dijo. Yo quiero comprar una casa, eso es parte de mi anhelo, y también quiero ver si pongo una barrotería, quiero poner una barrotería, no una tiendita, una barrotería quería poner él, y había ahorrado mucho dinero. Entonces la esposa le dijo, sí, mi amor, le dijo, ahí está ahorrado el dinero. Le dijo, bueno, vamos al banco. Le dijo, ¿qué banco? Le dijo, el banco donde está el dinero. No, yo no lo tengo en el banco, lo tengo ahí en el ropero. Y él se asusta y le dice, mi amor lindo, pero ¿cómo tienes el dinero ahí? Cuando le enseña, ahí tenía las perchas de dinero ahí guardadas. ¡Wow! Él estaba pero contento. Imagínense una mujer así que guardó todo lo que le envió. Eso ya no hay, ¿verdad? Pareciera una mentira eso, ¿verdad? Ya no hay muchas.